Evangelio según San Mateo capítulo 4 verso 4. Si ya lo tiene o si no trajo Biblia, léalo acá en las pantallas. Dice así: Él respondió. ¿A quién se refiere aquí? A Jesús. ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús respondió y dijo: escrito está. Diga fuerte conmigo: escrito está. No, dígalo más fuerte: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga fuerte conmigo: no solo de pan. Más fuerte: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Aleluya. Yo creo que este es uno de los pasajes más ejemplares y significativos de la historia bíblica, en donde la palabra de Dios se muestra en su mayor esplendor y en su mayor poder. Todos sabemos que la palabra de Dios, y para nosotros los cristianos de la era moderna, la Biblia, porque en aquel entonces no había Biblia, la palabra de Dios es poderosa. Amén. No, lo voy a decir otra vez por si estaba usted todavía distraído. La palabra de Dios es poderosa. No, lo vuelvo a repetir: la palabra de Dios es poderosa. Y si usted lo ha experimentado, dé un fuerte amén a esto y diga: sí, amén. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Tan poderosa es que en Génesis nos testifica en el capítulo 1 que todas las cosas fueron hechas por la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra. La tierra estaba hecha un caos, desordenada y vacía, dice Génesis 1. Pero entonces Dios dijo: hágase la luz. Dios no tuvo que sacar una caja de herramientas ni maquinaria pesada para ordenar la tierra. ¿Entiende usted esto? ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Simplemente una orden dijo: hágase la luz, y las tinieblas retrocedieron, hubo luz y comenzó el proceso de ordenamiento y creación en la tierra. Así de poderosa es la palabra de Dios. Así que si tú has estado luchando con el caos en tu vida, deja que la palabra de Dios traiga orden. Si tú has estado luchando con el desorden en tu vida, simplemente deja que la palabra de Dios haga lo que mejor sabe hacer: traer orden y restauración. Y aquí empezamos con lo interesante. Hay gente que dice: ¿cómo le hago para cambiar mi vida? Yo he intentado, pero no puedo. Y hace falta lo más importante: la palabra de Dios. La palabra de Dios puede traer orden en medio del caos y puede poner luz en medio de la oscuridad. Y aquí hay mucha gente que sabe de eso. Hay gente que estaba en la oscuridad y por la palabra de Dios vinieron a la luz. Había gente que estaba en desorden y en caos y por la palabra de Dios se ordenaron y ahora están en una restauración total y completa. Bendita sea la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta que lo que tiene usted en sus manos no es un simple libro? Lo que usted tiene en sus manos no es una colección impresa de muchas historias. Lo que usted tiene en sus manos es poder de Dios. A ver, los que trajeron su Biblia, levántenla y digan: aquí está el poder de Dios. Pero dígalo con fe, porque hay algunos que: aquí está el poder de Dios. No, dígalo con fe: aquí hay poder de Dios. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay poder. Y a su nombre. Por eso Jesús, y
Y ahí le va otra clave de victoria. Por eso Jesús, cuando Satanás lo quiso tentar para echar a perder su ministerio, Jesús usó palabra. ¿Qué usó? Así que usted no ande peleándose con el diablo ahí a las patadas, a los piñazos, que le agarra el tarro al diablo y se lo jalonea. Usted no necesita andar en esas cosas. Usted use palabra. ¿Qué va a usar? Perdón que yo diga esto, pero ¿cómo vamos a usar palabra si no la leemos? Ay, empieza lo duro. Jesús le dice a Satanás: escrito está. ¿Saben por qué Jesús le pudo decir eso? Porque Jesús conocía la palabra. Porque dice Juan 1:1, Él era la palabra. Él sabía lo que el Padre hablaba. Era la voz de Dios directamente en la tierra. ¿Cómo no va a saber lo que está escrito si Él era la palabra? Aleluya. Así que Jesús sabía lo que estaba hablando, porque Él era la palabra. Por eso Él se paraba en las sinagogas, donde los rabinos, los maestros de la ley, agarraban los libros de los profetas y se ponían a explicar. Y Jesús sentado allá en la sinagoga, nada más rascándose la cabeza, diciendo: ay, estos muchachos no han entendido a qué se refiere eso. Y cuando le daban la palabra, Jesús decía, con todo el perdón y el permiso de los rabinos y los sabios de las escrituras, tengo que explicarles que eso que dijeron no es así. La palabra significa esto. Isaías quiso decir esto, Jeremías quiso decir esto. Conocía la palabra porque Él era la palabra. Aleluya. Luego nosotros andamos regándola. Hay gente que dice, está evangelizando a otro y le dice: ¿cómo dice la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. Mentira, eso no lo dice la Biblia. Aleluya. Es necesario que usted y yo conozcamos la palabra. No podemos nosotros enfrentarnos a las tentaciones y al diablo si no tenemos palabra. Cuando Satanás se acerca a Jesús, porque Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Yo no sé si a mi amado le sonaban sus tripitas o cómo se dio cuenta Satanás que tenía hambre. A lo mejor Satanás estaba mirando: ya van 40 días, este ya debe de tener hambre. No sé cómo se enteró, pero se acercó y le dice: si eres hijo de Dios, ahí hay piedras, conviértelas en pan y sáciate. Y Jesús no se puso a alegar con Satanás. Lo primero que le dijo a Satanás fue: escrito está. Él se defendió con la palabra. ¿Con qué se defendió? Con la palabra. Aleluya. Palabra, amado hermano. Te movieron la sartén en la madrugada, párate en medio de tu casa y usa la palabra. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de mi casa y me defiende. No hay nadie que pueda entrar a esta casa porque el ángel de Jehová está aquí. Escuchaste que alguien te criticó, te amenazó, dijo que te va a hacer daño. Palabra: Jehová es escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Caerán a mi lado 1000 y al otro lado 10,000, mas a mí no llegarán. El problema es que cuando se te aparece el espanto a medianoche, ahí andas preguntando en el grupo de la iglesia: hermano, ¿cuál es el salmo que se usa para reprender? Ay, hermano, ¿alguien me está escuchando? Necesitamos meternos en la palabra. El alimento espiritual, que es la palabra de Dios, está por encima de cualquier otra necesidad. Diga conmigo: el alimento espiritual es más importante. No, como que usted ya se me enojó. Diga muy fuerte: el alimento espiritual es más importante. Aleluya. Dice la palabra del Señor: no solo de pan vivirá el hombre.
Lo primero que yo entiendo aquí de esta frase de Jesús es que para vivir es esencial la palabra de Dios. Si nosotros invertimos un poco esta frase, Jesús está diciendo: para vivir no hay nada más indispensable que la palabra del Padre. Por eso es que hay mucha gente que hoy ya no se sienten vivos. Por eso es que mucha gente al día de hoy solo están sobreviviendo, pero ya no están viviendo, porque se han alejado de la palabra. Sabes que Satanás, para traer muerte espiritual y desánimo a tu vida, lo primero que hace es alejarte de la oración y de la Biblia. Tú ves gente que ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere servir, ya está pensando en renunciar al ministerio. Y si tú te acercas y les preguntas y estás leyendo la Biblia, lo que te van a decir es: sinceramente no. Sí, porque para vivir, dice Jesús, es necesario la palabra de Dios. Todo lo demás sale sobrando. Y esto es importante, porque si usted no come hoy, no se va a morir. Digo, algunos sentimos que nos morimos, ¿verdad? Pero no se muere. Y si no come mañana, tampoco se va a morir. Y dentro de una semana que usted no coma, probablemente se sienta mareado, se sienta débil, pero no se muere. Pero si usted deja de leer la palabra del Señor un solo día, al día siguiente Satanás ya le puso la primer prueba que le va a llevar a la muerte. Usted deja de leer la palabra del Señor, deja de escuchar la palabra de Dios, a la vuelta de una semana Satanás ya le hizo caer en el pecado. Aleluya. La carne puede pasar varios días sin su alimento físico, pero el espíritu no puede vivir tanto tiempo sin el alimento espiritual. Ahora, hay gente que está peor todavía, porque no solamente no leen la Biblia en su casa, sino cuando vienen a la casa del Señor y se está predicando la palabra, no ponen atención. Así que esos están peor, porque no agarran la cuchara y tampoco la agarran por suero. ¡Ay! ¿Alguien me está escuchando? Ahorita sí todos dijeron amén. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios no solamente se puede alimentar el espíritu por la palabra escrita. Es importante escuchar la predicación de la palabra, la explicación de la palabra. Ay, pastor, es que yo no sé qué pasa, que nada más agarro y abro la Biblia y me agarra el sueño, porque la estás agarrando ya como una parte extra de tu día. Muchos agarran la Biblia para cumplir, porque en el ministerio nos están pidiendo capítulos bíblicos, porque si no mandamos en el ministerio de alabanza, el ministerio de multimedia, no recuerdo si hay otro ministerio, se les pide un devocional semanal, se les manda la cita y tienen que mandar un devocional semanal. ¿Para qué? Para que los que están ministrando por lo menos tengan la palabra de Dios en sus corazones. Aleluya. Porque la palabra de Dios es importante, el alimento espiritual es imprescindible. Para vivir se necesita la palabra que sale de la boca de Dios. Si usted ha dejado de leer la palabra, usted o ya está muerto o está por morirse. Aleluya. Si usted dejó de leer la palabra del Señor, ya huele a muerto. A ver, voltéese con el que está al lado suyo y ¿a qué huele? El que está leyendo la palabra del Señor huele a vida, huele a perfume fresco. Pero el que dejó de leer la Biblia, ahora, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, toda palabra. No, dígalo más fuerte, toda palabra
Porque la palabra de Dios no solamente es la palabra escrita, sino la palabra que se predica. Aleluya. Y hay quienes se han confundido y han dicho que las profecías ya no están vigentes, porque la Biblia dice que la palabra profética más certera es la Biblia en sí mismo, y que aquí está contenida toda la profecía, que la profecía ya no existe. No han entendido que precisamente lo que quiere decir ese pasaje es que todo aquel que diga profetizar de parte de Dios, su profecía tiene que traer fundamento bíblico, si no, no es válido. Que la Biblia es el filtro para toda palabra profética, pero de que Dios sigue hablando al día de hoy, sigue hablando. Aleluya. Así que toda palabra de Dios se refiere a la palabra escrita, a la palabra expuesta desde un púlpito, a la palabra profética que viene por parte del Espíritu Santo. Incluso le voy a dar un tip. Si a usted se le dificulta leer, o no es en sí la Biblia que le da sueño, sino usted no está acostumbrado a leer, usted llega a una taquería y donde empieza a leer el menú ya le empieza a dar sueño. El problema es porque lee. Hay audiobiblias. Hay audiobiblias. Usted puede descargar una audiobiblia y la empieza a escuchar en su teléfono. Pastor, ¿es válido eso? Claro que es válido. Usted está escuchando la palabra de Dios y está alimentando su espíritu. Aleluya. Lo que no es válido es que usted diga: voy a escuchar, hoy me toca en mi pasaje Hechos 4, y se mete a buscar la audiobiblia y termina en el Facebook. Eso no es válido. O a medio capítulo se le cruza la audiobiblia y termina escuchando a Bronco. Eso no es válido. Dile que está al lado tuyo, ahí te hablan. Si usted va a utilizar la audiobiblia, que sea en un tiempo que usted dedica para ello. Amén. Pastor, es que yo me la paso trabajando todo el día de sol a sol, no tengo tiempo. Pero muchas veces en el trabajo te dan 1 o 2 y hasta 3 horas de comida. ¿Qué haces en ese tiempo? Pues comer. Pones tu audiobiblia. Y mientras estás alimentando la pancita, también estás alimentando el espíritu. Diga conmigo, hay formas. Pero es importante que usted y yo alimentemos el espíritu para que éste no muera. Dijo Jesús: la palabra de Dios te va a mantener vivo. Aleluya. Así que si usted de repente dice: yo no sé por qué de pronto no me dieron ganas de ir al templo, yo no sé por qué de pronto no me dieron ganas de ir a la oración, lo primero que usted se tiene que preguntar es si está leyendo la Biblia. Porque el día que usted suelta la palabra de Dios, ese día comienza la muerte del espíritu. Ahora, vamos al siguiente versículo. Y mire, esto está impresionante. El verso número 5. A ver, el 6. Ok. Vea esto. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Escuche esto con atención. Verso 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Oiga Satanás diciendo: porque escrito está. Diga conmigo: el diablo sabe Biblia. No, vamos, dígalo más fuerte: el diablo sabe Biblia. Como Satanás se dio cuenta que Jesús era un experto en la palabra, dice el diablo: bueno, no lo puedo rebajar a mi nivel para que pelee acá, me voy a subir yo a ver si ahí le hago daño. Y el diablo, queriendo imitar a Jesús, dice: escrito está. ¿A poco el diablo sabe Biblia? ¿Y por qué no se arrepiente? ¿Quiere que le conteste? No, ya se lo sabe usted. No todo el que lee la Biblia la entiende y sobre todo la aplica.
La gran mayoría de los cristianos que leen Biblia, sí la leen, y perdón por la expresión, pero están como Satanás, no la aplican. El diablo sabe Biblia, sí. Satanás conoce lo que Dios habla en el cielo, pues allá estuvo y estuvo escuchando de viva voz lo que Dios habla. El diablo sabe Biblia, sí. Le dice a Jesús, lo lleva, lo para en el templo y le dice: échate para abajo, porque la palabra dice. Vea usted a Satanás, que tan elocuente hablando Biblia. Y esto nos enseña, amados, que no todo el que habla Biblia aplica Biblia. No todo el que conoce Biblia obedece a la Biblia. ¿Lo puede decir conmigo? Dígalo muy fuerte. No todo el que conoce la Biblia la obedece. Escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabe usted de dónde sacó Satanás esta lectura? ¿Sabe usted de dónde sacó Satanás esta lectura? De un salmo. ¿Por qué eligió Satanás un salmo? ¿Usted se acuerda quién era Satanás en el cielo? Era el encargado de la adoración. Y como adorador, la parte de la Biblia que más se conoce de Satanás son los salmos. Como adorador, como cantante, como director de adoración, Satanás se conoce los salmos. Así que agarra un salmo y le dice a Jesús: dice allí que tu papito te va a salvar. Y lo dice la palabra. ¿Sabe cuál era la diferencia? Vamos al siguiente versículo, el 7. Jesús le dijo: escrito está también. Aleluya. En ningún momento Jesús se pone a alegar con Satanás fuera de la palabra. Satanás le dice: la Biblia dice. Y Jesús le dice: pero también dice. Ese es el que sabe de Biblia. Ese es el que vive la palabra. Ese es el que la pone en práctica. No tentarás al Señor tu Dios. Lo pone en su lugar. No se te olvide, le dice a Satanás, con quién estás hablando. Aleluya. No se te olvide que aunque yo estoy en la carne ahora en este mundo, sigo siendo el Hijo de Dios, el Rey del universo y próximo Salvador de este mundo. No se te olvide con quién estás tratando. La palabra dice: aleluya. Y me da gusto porque traducido en otras palabras, Jesús le está diciendo al diablo, se voltea, como nosotros a veces le decimos a nuestros hijos: respétame. A Satanás se le estaba yendo, a Satanás se le estaba olvidando con quién hablaba, y Jesús lo pone en su lugar y dice la Biblia que me respetes porque yo soy tu Dios. Aleluya. Nosotros que nos ponemos todavía a negociar con el diablo: ¿te querés ir? ¿Te querés ir? Anda. Al diablo se le ordena en el poder de la sangre de Cristo. Pero hay que tener palabra. Diga conmigo: hay que tener palabra. ¿Cuál era la diferencia? Aquí los dos estaban usando la Biblia. Aquí los dos estaban manejando Biblia. ¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien que te maneja la Biblia para atacarte? ¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien que usa la Biblia para querer hacerte sentir mal, para humillarte? Aquí Satanás está barajeando versículos del Salmo y Jesús le contesta por qué Jesús tiene más poder en la palabra que Satanás. Simple y sencillamente, Satanás conocía la Biblia literalmente. Diga conmigo: literalmente. Es decir, Satanás sabía lo que la Biblia dice. Conocía la palabra literalmente.
Pero Jesús conocía la Biblia sustancialmente. Él no lo que dice, sino lo que representa para mí. Satanás sabía lo que había en letra. Jesús sabía lo que había en poder y en gloria en esa palabra. Satanás no tenía derecho, pero Jesús sí. Por eso la usaba con poder. Y a su nombre. Solo el que obedece la Biblia tiene derecho a usarla con poder. Yo no sé si usted me escuchó o convenientemente pasó un mosquito en ese momento, pero se lo repito, solo el que obedece la Biblia tiene derecho a usar su poder. Solo el que obedece la palabra tiene derecho a hacer uso del poder que viene en la palabra. Satanás conocía lo que la palabra decía literalmente. Dice la Biblia, dice el Salmo. David escribió, pero jamás el diablo la aplicaba para sí mismo. Por eso no tenía poder. Él solo usó letras para tratar de atacar a Jesús. Pero Jesús, que sí vivía en la palabra, porque él mismo es la palabra, usó todo el poder y le dijo: respeta a tu Dios que está delante de ti. No se te olvide que tú estás debajo de mis pies. No se te olvide que yo he venido para destruirte, le dice Jesús. Aleluya. Así que entendamos esto, hermanos. No basta con que te aprendas versículos de la Biblia. Lo importante es vivir esos pasajes bíblicos. Esa era la diferencia entre Satanás y Jesús a la hora de manejar Biblia. Satanás solo agarraba versos para atacar a Jesús, pero Jesús agarraba de lo que había en sí mismo como palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso usted y yo tenemos que ser cuidadosos cuando leemos la palabra de nuestro Dios. Si cuando usted lee la palabra de Dios no termina sintiéndose lleno de la presencia de Dios o contristado si fue confrontado por la palabra, usted no está sintiendo la sustancia de la palabra. Hay gente que de repente agarra y dice: pero los desobedientes, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los pendencieros, los codiciosos, los avaros no entrarán en el reino de los cielos. Hay gente que dice: ay, pobre de mi compadre, ni va a llegar. Pues tú tampoco, porque estás de envidioso. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios no es para condenar. La palabra de Dios no es para que te fijes en el otro. Al contrario, la palabra de Dios es para que te fijes en ti mismo. Eso es lo que hacía la diferencia. La palabra de Dios se vive. Cuando usted lee un pasaje bíblico, lo primero que la palabra de Dios hace es confrontarnos a nosotros mismos. Se lee la palabra de Dios para poder decirle al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres hacer conmigo? Aleluya. Pero es que la palabra de Dios es clara y dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Por eso digo que mi compadre no va a entrar al reino de los cielos, porque es mentirosísimo. ¿Cómo no te aparece en ese momento en la pantalla de cuando le dijiste a los hermanos del talento: el domingo les pago, y no has pagado hace 15 días? Ay, se me fue. Porque mentira es mentira. La palabra de Dios debería de confrontarnos cada vez que la leemos. Aleluya. Los avaros no entrarán al reino de los cielos. Inmediatamente me pongo frente al espejo: Señor, ¿he sido avaro en algún momento? Y el Espíritu Santo te va a decir: sí. ¿Te acuerdas la otra vez que
llegaron apoyos a la comunidad para la gente más necesitada y tú fuiste y acaparaste cuando tú no lo necesitabas. Eso es avaricia. Ay, y entonces uno cae de rodillas diciendo: Señor, perdóname, como Zaqueo. Tal vez le quité la bendición a alguien que sí lo necesitaba. Señor, voy a procurar resarcir mi error. Voy a buscar a esa familia que se quedó sin ese apoyo y les voy a llevar yo un apoyo de mi propia bolsa. Perdóname, Señor. Eso hace la palabra. Amén. Como que ya no nos gustó la prédica, ¿verdad? Pero eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Nos confronta, nos direcciona, nos llena, nos da esperanza. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, entonces nosotros vivimos una vida diferente. Realmente vivimos, y eso es lo más hermoso. Por último, Satanás, en un último esfuerzo por derribar la defensa de Jesús, que era la palabra, el escudo de Jesús era la palabra que había en él. En un último intento, Satanás lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, dice la palabra de Dios. Imagínense, hay gente que dice que probablemente Satanás llevó a Jesús al monte Everest, que es uno de los más altos del mundo. Dicen, yo no sé, pero desde allí se veía todo el mundo, sus reinos y su gloria. Y mire lo que Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí estaba el asunto. Diga conmigo, ahí estaba el asunto. Todo lo que Satanás quería, al final de cuentas, era adoración. ¿Por qué? Porque a Satanás lo expulsaron del cielo por querer robarse la adoración de Dios. Así que acá en la tierra, él incansablemente está buscando que el ser humano le adore. Y si él lograba, Mesías, el Hijo de Dios, le adorara, ganaba la pelea. Pero ¿sabe qué? Otra vez, en la palabra, el que se mueve en la palabra entiende perfectamente cómo funciona todo. Satanás le dice: mira, sé que eres poderoso, pero eso es allá arriba. Pero estando allá arriba no puedes disfrutar lo que hay acá abajo. Pero yo te ofrezco lo que hay acá abajo. Así vas a tener completo el paquete. Eres rey allá arriba y eres rey acá abajo. ¿Qué dices? Lo único que tienes que hacer, arrodíllate delante de mí y adórame. Eso es todo. Así vas a tener completo. Vas a ser dueño de todo arriba y vas a ser dueño de todo abajo. ¿Qué tal? Suena tentador, ¿verdad? Aleluya. Pero otra vez la palabra, el que está en la palabra, el que tiene la palabra, lo entiende perfectamente. Sabía Jesús que lo que Satanás buscaba era ser adorado. Así que Jesús le responde y le dice: vete, Satanás. Y ahí va otra vez la palabra. 3 veces lo tentó Satanás. Él solamente pudo usar la palabra una vez, porque no tenía derecho, no la vivía. Pero Jesús las 3 veces usó la palabra y le dice: vete ahora mismo, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo me estaba imaginando este momento, porque Dios le dio permiso al diablo. Aleluya. Hay gente que dice: ay, Dios mío, si a Jesús, que era Jesús, el diablo lo tentó, ¿cuánto más a mí? Sí, pero es que ese fue un momento especial, porque Jesús ya estaba preparado para vencer. Dice la palabra del Señor en Hebreos que Dios no deja que nadie sea tentado más allá de lo que pueda soportar. Así que cuando te venga una tentación, aférrate a la palabra. Señor, tú dijiste que si esta tentación me venía, es porque yo estaba listo para pasarla. Yo no me puedo quebrar, yo no me puedo quedar, yo no me puedo hundir. Si me vino esta tentación, es porque tú sabes que estoy listo para cruzarla. Dice Hebreos que nada me vendrá si no estoy listo para pasarlo.
Así que no diga, es que me ganó la tentación porque era más fuerte que yo. No es cierto. Si le vino la tentación es porque Dios la permitió para que usted la cruzara. Estaba listo. Lo que pasa, como dijo uno por allá, que le gusta el lodo. Aleluya. Satanás se acerca a Jesús y le dice, adórame y te doy todo lo que yo he logrado tener en esta tierra. Es más, te cedo mi lugar. Ya no voy a ser yo el que gobierne los reinos de este mundo, ahora vas a ser tú. Pero adórame. El que tiene la palabra entiende cuál es el objetivo de todo. ¿Por qué estamos hoy nosotros aquí? ¿Qué le motivó a usted a levantarse? Iba a decir temprano, pero no quiero ofender a los que se levantaron tarde. Pero ¿por qué usted se levantó hoy? Se alistó y se vino a la casa de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de venir a la casa de Dios? Aleluya. Yo sé que a veces usted viene cansado, viene agobiado. La gente que vive en la palabra y que tiene palabra ha entendido qué es lo que te mueve a venir acá. La gente que tiene la palabra, la gente que se sumerge en la palabra, ha entendido cuál es el fin de todas las cosas. Jesús estaba lleno de palabra porque Él es la palabra. Así que cuando Satanás le está ofreciendo que le adore a Él en lugar de adorar al Padre, oh aleluya, viene a Jesús lo que aprendió desde pequeño. Viene a Jesús lo que su padre y su madre le enseñaron. Viene a la mente de Jesús aquella frase, aquella palabra que estaba en la puerta de su casa, dentro de una cajita que se llamaba Mesusa. Viene a Jesús a su mente el recuerdo de cuando llegaban a la casa, abrían la mesusa, sacaban un rollo. Viene a la mente de Jesús esas palabras escritas ahí que decían: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Estaba escrito en esa palabra, en esa frase, estaba escrito en la puerta de su casa y de todos los judíos que tenían palabra. Cada vez que ellos entraban a la puerta de la casa, se daban un beso en la mano y lo ponían en esa frase que decía: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Viene a la mente de Jesús ese recuerdo de cuando él estaba pequeño y entraba a su casa. No había judío que no tuviera esa palabra en su casa, y cada vez que cruzaba el dintel de la puerta decía: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso lo traían en las venas, lo traían en el corazón. Y yo sé que usted está diciendo: sí, pastor, suena bonito, pero ¿qué significa? ¿Quiere saber qué cosa era lo que traían grabado en las venas y en el corazón? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Significa: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Solo a Él se le adora, solo a Él se le canta, solo a Él se le da la gloria, solo a Él se le da todo el honor. Él es el Señor, es nuestro Dios. Solo ante tu Dios te postrarás, solo a Él le adorarás. Aleluya. Jesús traía palabra en el momento de la mayor tentación. Porque ¿cuántos de nosotros quizá le hubiéramos dicho que sí a Satanás? Ahorita decimos que no, ¿verdad? Porque conocemos la verdad de Cristo. Aleluya.
Pero si nomás cuando alguien te propone un mal negocio y te enseña las pacas de billetones de 10,000 pesos, hasta te lames la boca como el caballo cuando ve el zacate, aleluya, ¿verdad? Se nos van los ojos cuando nos ofrecen un mal negocio y dicen, y aquí hay 5,000 para empezar. Ay, Señor, ¿qué hago? Imagínese usted, a Jesús le estaban ofreciendo todos los reinos del mundo, sus riquezas y su gloria. Tremenda tentación. Pero ¿sabe usted que ahí aplicó en la vida de Jesús el pasaje de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea grande y lo necesite, se mantenga en el camino? Yo no sé si en aquel entonces había iglesia infantil. Recuerdo que a los 13 años cada niño judío, varón, tenía que entrar ya a aprender lo que eran las leyes y los profetas. Así que Jesús fue instruido desde pequeño. Dice la Biblia que a los 12 años ya andaba explicándole a los maestros. Nosotros nos admiramos cuando nuestros niños en la primaria corrigen a la maestra y decimos: ay, este muchacho es inteligente. Imagínense a Jesús a los 12 años corrigiendo a los maestros de la ley que llevaban años estudiando las leyes de Dios. A los 12 años él ya estaba dando palabra, instrucción de palabra. Así que cuando llega el momento más difícil de la tentación, lo primero que viene a la mente de Jesús son esas palabras: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No adores a otros dioses, no adores a nadie más, adora a Dios. Él es tu Señor, Él es tu Rey, Él es el que te sostiene de la mano derecha. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, a nadie más le des alabanza y adoración. Esa palabra vino a él y él se la aplicó a Satanás y le dijo: a nadie más le debemos adoración más que a Jehová tu Dios. Diga conmigo: se vence con palabra. Si Jesús no hubiera tenido palabra de Dios en su corazón, se va de boca como nosotros. Aleluya. Pero la palabra fue lo que sostuvo a Jesús en el desierto. 3 veces lo tentó el diablo, 3 veces respondió con palabra, y la última fue la más poderosa. El que tiene la palabra entiende todo. Cuando te dicen: ¿y tú que estás llegue al templo, para qué? El que no tiene palabra se ofende, se insulta, se molesta, empieza a reclamarle al otro: ¿y tú qué me tienes que estar diciendo? Yo sé a lo que llego, tú porque eres un impío, pecador, hijo del diablo. Y se suelta a decir un montón de cosas porque no tiene palabra. Pero el que tiene palabra de Dios, cuando le dicen: ¿y tú a qué llegas al templo? Adorar a aquel que dio su vida en la cruz, porque cuando yo no era nadie, Él me amó y me rescató, y lo poco o mucho que veas en mí es por su gracia. ¿A qué llego al templo? A darle gracias al que me dio vida, porque me sacó de la muerte y me trajo a vida nueva. Cuando te digan: ¿y tú qué has metido ahí? No me metí, me metieron desde la cruz del Calvario. Yo no me metí, me trajeron a través de las cuerdas de amor. Me trajo el Padre, me buscó, me encontró, me salvó, me limpió y me restauró. Alguien alabe al Cristo. Porque el que tiene la palabra resiste cualquier tentación y contesta con palabra. Hay algo que yo quiero decirle. Si usted no estaba leyendo la Biblia, yo quiero que hoy se comprometa con el Señor. Comprométase con el Señor. Pastor, pero ¿por dónde empiezo? Es que hay gente que ha empezado a leer mal la Biblia. Aleluya. Empiezan por Génesis y los primeros capítulos están interesantes. Pero una vez que entra y Lamec engendró a Matusalén, y Matusalén engendró a Teremaquel, y Teremaquel engendró a Teherán, y Teherán, ahí se pierden. Ay, está aburrido, prum, la cierran. No.
quiere comenzar a leer la Biblia. Si usted dejó de leer la Biblia o nunca se ha puesto a leer la Biblia, comience en los evangelios. Aleluya. Hay gente que dice: voy a leer la Biblia, y habla el libro de Romanos. Hermano, el libro de Romanos es de los más complicados de Pablo. Que si la salvación, que si la restauración, que si la predestinación, que si el pecado, que si esto, que si la ley. Pero la ley está invertida, pero no está invertida porque Jesús la desinvertió. Ay, ¿qué significa todo esto? No se meta en rollos. Agarre los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empiece por ahí. Conozca a Jesús. Aleluya. Hay gente que quiere empezar a leer la Biblia y se va a Apocalipsis. Hermano, está lleno de simbología. Eso es para leerlo más adelante. Comience a leer los evangelios. Pero yo quiero que hoy usted se comprometa con Dios, porque esto es importante. ¿Quiere usted vivir realmente palabra de Dios? ¿Quiere usted vencer palabra de Dios? No se acostumbre a que cada vez que tiene problema pido oración a los hermanos para que me saquen del problema, y me viene otro problema y pido oración para que me saquen del problema, porque nos acostumbramos a que nos estén tirando el salvavidas. Aprenda a nadar. Dile al que está al lado tuyo: aprende a nadar leyendo la Biblia. Vamos, díselo. A mí ya no me cree porque ya me agarró coraje por todo lo que dije, pero a ti sí te lo va a creer. Aprende a nadar leyendo la Biblia. Pastor, no tengo Biblia. Levánteme la mano o venga con nosotros y le conseguimos una. Pero es que no tengo dinero, pastor. Hay Biblias hasta de 60 pesos y usted se compra 2 Coca-Cola, son casi 120 pesos al día de hoy. Ahí nadie dijo amén. Ya vi que la Coca-Cola es su debilidad. Aleluya. Si usted quiere empezar otra vez con el hábito de la Biblia, no la lea en el teléfono. No es malo traer la Biblia en el teléfono, pero esto es para casos de emergencia. Pero no me diga: hoy me comprometo con el Señor a leer la Biblia, la voy a descargar para... No le va a funcionar. Porque cada vez que usted quiera leer la Biblia en el teléfono, lo primero que le van a salir son las notificaciones y el chisme de la comadre, y ahí se va a ir. Aleluya. Si usted no tiene una Biblia, díganos, se la conseguimos a un precio muy económico. Si usted tiene Biblia pero la había dejado, hoy comprométase con el Señor. Pero eso es apenas el paso 1, empezar a leerla. El paso 2, y esto ya va en general para todos, porque hay quienes dicen: ay, bendito sea el Señor que yo no he dejado de leer la Biblia. Ahí le va la tarea también para usted. Paso 2, empiece a vivirla. Porque hay gente que está como aquel fariseo que se daba aires de grandeza. Señor, gracias, porque yo no soy pecador como aquel publicano. Hay gente que dice: gracias, Dios mío, porque yo no he dejado de leer la Biblia, como esos impíos que se olvidan de la palabra. Sí, pero no la estás viviendo. Así que la tarea para todos: empieza a leer la Biblia. Pero si tú ya la estabas leyendo, empieza a vivirla. Dile al que está al lado tuyo: empieza a vivirla. Vamos, díselo: empieza a vivirla. ¿Qué significa vivirla? Que cada vez que yo la leo, lo primero que hago es preguntar: ¿cómo aplico esto en mi vida? Que cuando la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, inmediatamente yo entre en la radiografía: Señor, hay mentira en mí, límpiame. Que cada pasaje que leamos en la palabra de Dios, lo primero sea aplicarlo a nosotros. Si tú habías dejado de leer la Biblia, primero pídele perdón al Señor por haberte alejado de su palabra.
y seguidamente comprométete con el Señor y dile: no había yo entendido la importancia de alimentar mi espíritu con tu palabra, pero hoy ya lo entendí y me comprometo a comenzar a leer mi Biblia. Vamos, comprométase con el Señor. Y número 2, dígale al Señor: no solo la voy a leer, sino que cada vez que yo la lea, la primer pregunta va a ser para mí: ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué necesito yo cambiar? ¿Cómo me afecta esta palabra a mí? ¿Qué me estás hablando aquí, Señor? ¿Qué es lo que yo debo recibir de esta palabra? Y si tú ya tenías el hábito de leer la Biblia, pero sigues viviendo en chismes, en problemas, en pecados y hábitos ocultos, dile esta mañana al Señor: perdóname porque la estaba leyendo y conozco la Biblia, pero no la estaba aplicando. Perdóname. A partir de hoy voy a aplicar el mismo procedimiento. Leo la Biblia y me pregunto: ¿cómo afecta a mi vida esto? ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué cosa tengo que cambiar yo? No mi esposa, no mi esposo, no mis hijos. Yo, ¿qué tengo que cambiar? Y nunca se le olvide que la palabra de Dios tiene poder. ¿Puede decirlo esta mañana? Diga conmigo: la palabra de Dios tiene poder. Vamos, declárelo: la palabra de Dios tiene poder. Una vez más: la palabra de Dios tiene poder. Y terminamos repitiendo el Salmo 119. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora y recuerde su compromiso con la palabra de Dios. Aleluya.